¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Pues de nueva cuenta aquí estamos en esta su Academia Numismática con un módulo, ya estamos en el 60, increíble, módulo 60 en la Academia Numismática y pues seguimos aquí con la moneración del siglo XX con nuestro catedrático en turno, a Siddhartha Sánchez Murillo, a quien le agradezco y le doy la bienvenida. Hola, Sid. Hola Carlos, oye, pues mira, recuerdo que fue hace unas cuantas semanas que estabas en tus cincuentas y Sí. ya estás llegando a tus 60 años. Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Y mira qué manera de celebrarlo, que ya me cambiaste de foro de estudio, ya voy a extrañar ese fondo que tenías, muy parecido a esos gabinetes numismáticos, todavía desacomodados, y me imaginaba tantas piezas y libros que tenías ahí. No, ya, todo completamente ordenado, entonces... Qué buena manera de festejar tus sesentas. Gracias, gracias, Sid. Dime quién no tiene luego un tiradero, ¿no? Cuando estamos acomodando piezas, libros, todo, y nos enfocamos en algo en especial, o andamos buscando algo, siempre dejamos el tiradero y luego lo acomodamos, ¿no? Y de hecho, pues todavía existe por ahí algo de, de que falta de acomodar, pero prometo. Dame tus llaves y la dirección. Dime cuándo no vas a estar para terminar de acomodar. Vamos a darle orden, prometido, el orden que corresponde a todo esto, porque eso facilita precisamente el que tengamos el desarrollo, el intelecto y pues pues qué les digo, ¿no? Cada quien tiene sus bemoles y aquí sí, siempre ordenadito, ustedes lo han visto siempre, de la parte de su pantalla tiene una bibliografía ahí extensa y muy conducente, que Lo que es no de saben es de que es un enseñarlo. fondo de pantalla. Tomé una fotografía un día que lo acomodé y después ya me ahorré muchísimo trabajo para futuras ocasiones. Pues está muy bien hecha, ¿eh? Muy realista. Pero en fin, pues muchas gracias, Sid, por darnos estos módulos que tú has sido precisamente parte esencial. Tú lo mencionabas, hace poco mencionábamos 50 y hoy tenemos 60 que tú mismo has desarrollado. Tú has liderado esta parte de la moderación del siglo XX y la gente muy entusiasmada y yo me cuento como precisamente uno más de todos ellos, ¿eh? Gracias, gracias, Carlos. Siempre es un gusto utilizar como pretexto una moneda para saber la historia que la acompaña. Así es, tal cual. Y ahorita nos quedamos en monedas de qué denominación y de qué años. A ver, Pues cuéntame. mira, estamos finalizando una historia bien interesante que es el año de 1943 y el por qué, resolviendo dos preguntas, por qué de los años 40, mediados de los años 40 a 1950, prácticamente cambió todos los diseños de todas las monedas. ¿Qué fue lo que ocasionó ese gran cambio en primer lugar? Y en segundo, seguramente recordarás esas imágenes donde veíamos las monedas de 50 centavos y de un peso con acuñaciones a partir del año 43 y hasta el 45, en algunos casos incluyendo el 42 de algunas denominaciones. ¿Y por qué de repente se dejan de hacer? Y tenemos un salto hasta finales de esa década, de los 40. Entonces estábamos tras la historia. ¿Qué fue lo que ocasionó, históricamente hablando, económicamente hablando, y sobre todo en un contexto no solamente nacional, sino internacional, que dio origen a este gran cambio? Entonces, antes de continuar, Carlos, y finalizar esta gran novela que ya nos llevó dos, tres módulos, quiero hacerte una pequeña pregunta. Venga, venga. Si yo te ofreciera en este momento, por cada moneda de un peso o por cada moneda de 10 pesos que tú tuvieras, sin importar la cantidad, un 10% más, pero de las monedas que utilizas, no las que guardas en tu colección, cualquier moneda de 10 pesos, de las actuales que ni siquiera tienen un centro de plata, si por cada moneda de 10 pesos yo te ofreciera 11 pesos, ¿aceptarías la oferta? Sin duda. Ahorita vamos a retomar esto, porque fue una situación que realmente ocurrió y no es la primera ocasión que ha ocurrido, pero ocurrió muy fuertemente y es un dato que muchos numismáticos seguramente desconocen. La ¿Eh? oferta directa de que por cada moneda, y además por parte del gobierno, déjame contarte, no por el contenido metálico para fundirlo y después poderlo vender, que eso ha pasado en muchísimas ocasiones. Precisamente podría estar pasando con las monedas de 10 nuevos pesos que tenían el centro de plata, cuyo contenido vale muchísimo más. Entonces, pues, no convendría
una moneda de 10 pesos que tiene 50, 60 pesos de plata, darla solamente por 10 pesos. Eso ha pasado en muchas ocasiones. Pero que el gobierno te pague más por tus monedas, eso es algo que ha ocurrido también en México siglo XX. Bueno, ahí hacemos un pequeño corte. Vamos a volver a recapitular. ¿Por qué se cambian las monedas? Tenemos esta historia del 43 en donde Estados Unidos, derivado a una política que había empezado unos años anteriores, que se suspendió en el 38 cuando vino el decreto por el cual se expropiaban la industria petrolera, pero se volvió a retomar a partir, a finales de los 30, ya fuertemente nuevamente a partir del 41, 42. Y además por la Segunda Guerra Mundial, donde precisamente es la plata un material necesario para la industria bélica, ocasionó que en Estados Unidos se pagara la plata por encima de lo que el mercado estaba pagando, ocasionando una gran escasez dentro de México y teníamos la gran problemática. Tengo que pagar cosas baratas que valen menos de un peso de esa época, cuando un peso, aunque no es tan fácil decirlo, podría tener un equivalente actual de entre unos 80 y 150 pesos, dependiendo de los productos que se estuvieran comprando y considerando que en esa época había más demanda o menos demanda por ciertos productos a diferencia de la actualidad. Pero no había con qué pagarlos porque solamente teníamos monedas de 2 centavos, de 5 centavos y de repente empezamos a tener algunas de 10 centavos. No había cambio. Ok, vamos a finalizar con esa historia para entrar directamente con los años 50. Carlos, si lo ves bien, va- y haciendo un pequeño análisis de estos módulos, te quiero proponer que estemos terminando los módulos precisamente con la reforma monetaria de 1992, terminando esas monedas de la hiperinflación, donde ya teníamos monedas circulando de hasta 5,000 pesos y que cambió cuando se le quitaron 3 ceros por las famosas monedas de nuevos pesos. Ahí vamos a terminar este gran eh, módulo madre de la Academia Numismática, que sería México siglo XX, y ya no nos vamos a detener tanto ni en la historia y sobre todo en las monedas específicas para saber sus rarezas, pieza por pieza, año por año, como lo hemos venido haciendo, porque precisamente a partir de los años 50 hasta 1992 con la reforma monetaria, ya no tenemos tanta escasez de piezas. En lo general, solamente nos vamos a enfocar en ciertas piezas muy particulares donde sí hay una mayor demanda, donde hay ciertas historias que valdrían la pena contar y de esta manera poder avanzar más rápido. Y quizás estás terminando en unos 2 o 3 módulos. Entonces, si lo ves bien, lo hacemos de esta manera para ir un poquito más rápido. Me parece perfecto, sí, y qué bueno que lo puntualizas y qué maravilloso esto que nos has regalado por parte de la Academia Numismática. Estábamos acostumbrados a que en diversas ocasiones, en otras clases, con otros catedráticos, habíamos desarrollado la parte donde gobierno, siempre cual villano, le disminuía el valor a la moneda, ¿no? Eh, Viniendo en mente los cobres que les menguaba cierto valor, la escasez de las cuartillas, los octavos o en sí los centavos, en sí los iba degradando. Y ahorita vamos a ver la otra parte que acabas de mencionar, donde papá gobierno ahora se viste de héroe y te dice, te voy a dar más por lo que dice que vale tu moneda, por la denominación de tu moneda, yo te voy a dar más. Pero ahorita vamos a ver el por qué. Entonces, esta es la Y parte. a ver si aceptas el trato de por cada moneda de 10 pesos pagarte 11 pesos, no de las de que tienen plata. No, Vamos a no, ver qué fue lo que ocurrió. Carlos, ok, permíteme compartir la pantalla para claro que sí. Mientras comenzar. compartes la pantalla, termino la idea. Es eso, la parte de la historia, la parte de la numismática que va inmiscuida en cada uno de los módulos de esta academia numismática. Entonces, eso es lo que va haciendo que la gente se vaya pues sumergiendo más en todo este tipo de clases y de módulos que nos comparten los catedráticos. A ver si por ahí Pues tienes. mira, Carlos, vamos a detener Ujú. el video. Y esto era lo que veníamos platicando. Si vemos solamente un catálogo de monedas,
no nos da mucha información del por qué los cambios, solamente podemos ver cierta cantidad de números, una imagen y algunos precios. Veníamos reiterando esta pregunta, ¿por qué cambiar? De repente vemos de que en el año 40, pero específicamente a partir del 43, tenemos un gran aumento de la plata. 47 millones de piezas en el año 43 de $1, en el 44 casi llegamos a 40, en el 45 tenemos poquito más de 37 millones de pesos. De repente, nada. Ya hemos platicado en los módulos anteriores qué fue lo que vino ocasionando, específicamente hablando, Estados Unidos con esa gran ansiedad de adquirir la plata de cualquier lugar que viniera y qué mejor si es de México. Finalmente, estuvimos comentando que termina la Segunda Guerra Mundial. Con esto empieza a disminuir la plata y tenemos una pequeña solución momentánea. Eh, Debido a la gran escasez de piezas que se da en el año de 1943, a finales de este año empezó una masiva producción de piezas que continuó en el 43, 44 y 45, esto con el fin específico de evitar el atesoramiento entre los ciudadanos. Era una forma de decir, no se preocupen, sí hay plata, eh, está circulando la plata, entonces ya pueden empezar nuevamente a gastar, se vuelven a realizar monedas de 50 centavos y en el 43 continúan las de 20 centavos ese año cambia, como lo vimos anteriormente con la famosa moneda de 20 centavos de cobre, la famosa pirámide. Y de esta manera darle cierta certeza a la población que sí hay dinero, que sí hay efectivo, que sí hay monedas para sus transacciones. Paralelamente, en Estados Unidos se quitan ciertos controles que había en la industria platista. Se había mencionado que en Estados Unidos la plata que salía de Estados Unidos, así estaba regulado, valía más, el gobierno le iba a comprar más cara que como se estuviera comprando en el extranjero. Entonces ya se quitan los topes, de cierta manera, hay un libre mercado en Estados Unidos en lo que a plata se refiere. Sin embargo, en todo el mundo hay una disminución en la producción de plata. Eh, pero termina la Segunda Guerra Mundial y entonces, mientras se empieza a reactivar la economía, la demanda de plata se mantiene. Entonces, si por un lado está disminuyendo la oferta, pero la demanda sigue igual, esto genera que siga habiendo una sobredemanda de este metal precioso. Aquí hay unos ejemplos. En 1944 de 1944 a 1945, la disminución de la plata cae un 10%, del 43 al 44 disminuye un 14%, y del 44 al 45 un 10%, entonces sigue disminuyendo la producción a nivel mundial. Finalizamos con este dato. Para el 21 de septiembre de 1945, la onza de plata subió de 45 centavos a 71 centavos. Entonces, a pesar de que México ya no le estaba vendiendo tanto a Estados Unidos, en el contexto internacional la demanda seguía subiendo. El aumento de la plata, el precio de la plata seguía por las nubes. Entonces, esto obviamente tuvo consecuencias en México, porque en México de cierta manera se solucionaba el problema, pero el mundo estaba hambriento por la plata y en México, vamos a entrecomillar, la plata era barata. Esto trae ciertas consecuencias. Es insostenible. Si tú estás teniendo un producto y lo das a cierto valor por debajo de como realmente la demanda está dispuesto a pagar, entonces puedes generar nuevamente una escasez. México, el gobierno sabía esto y entonces tuvo que tomar ciertas medidas. Vamos a ver qué estaba pasando para 1945. Carlos, imagínate, para esta fecha, a finales de 1945, si tú tenías un peso 0,720 como el que está aquí en la imagen, con el cual podías pagar hasta un peso, si ese mismo peso lo fundías, el contenido de esa plata en Estados Unidos te lo compraban en un peso con 33 centavos. Entonces, imagínate esta situación tan fuerte.
tienes un peso, pero, y sobre todo si si vives en la frontera, más te conviene fundirlo y ganarle de manera automática un 33%. Y en México empieza a pasar algo similar. Los joyeros, la industria platista está dispuesto a pagar más por esos pesos que están circulando. ¿Qué se hace como gobierno? Carlos, me gustaría preguntarte, ¿qué ideas, qué medidas tú podrías tomar como gobierno para solucionar esta situación? Sobre todo en el dato final que aparece en esta imagen, hay 536 millones de pesos de plata circulando, que si lo fundes, automáticamente aumenta un 30% su valor. Tu dinero está a punto de desaparecer nuevamente. Como gobierno, ¿qué medidas podrías tomar? Mira, ahora voy entendiendo lo que nos adelantabas. Yo creo que pues lo más práctico e ideal económicamente es recuperar esos pesos que andan circulando, ¿no? Y para hacerlo más atractivos que cada vez que lleguen a las distintas instituciones bancarias, pues ya no, devolver, bueno, ya no que tenga ese movimiento, ese circulante, la plata. Puede sonar un contrasentido porque hace poco dijiste, ya suelten los pesos, pero suéltenlos ustedes para resguardarlos nosotros. Y como tú dices, para hacerlo más atractivo, ¿qué te ofrezco, no? Para que no voltees hacia el norte, que te dan un peso 33, pues yo te voy a ofrecer un poco más, bueno, un poco menos, pero te lo doy en la mano en este momento, ¿no? Sin que tengas que trasladarte a otro país. Muy buena medida. Y mira, precisamente en la filmina anterior tenemos ese título. Se resuelve momentáneamente. La crisis del 43, la forma de resolverla duró prácticamente 2 años, 40 finales del 43 y 44, porque para 45 y sobre todo a partir de la segunda mitad de este año, nuevamente estábamos al borde de una nueva situación muy delicada en cuestión económica, en cuestión monetaria. Entonces, una solución muy buena que dices es, pues vamos a recuperar esos pesos en una situación muy diferente a como estaba en el año 44 o finales del 43, cuando ya se había, entre comillas, resuelto la situación, pero en el 45 otra vez está a punto de explotar. Ya tienes una medida, se te ocurre otra, porque si recuperas ese dinero, esas monedas que están circulando, 500 millones de pesos, ¿qué haces? ¿Qué le vas a dar a cambio a la población? Pues yo creo que aquí una de las medidas que se materializaron fue precisamente el intercambiar este metal precioso por esta moneda metálica por papel moneda, ¿no? Bueno, eso es una medida precisamente, con eso arrancamos la siguiente imagen. ¿Qué medidas tomaron? Dejar de cambiar los billetes por monedas de plata. Antes tú podías ir y exigir ante el Banco de México que por cada billete de 1, 5, 1,000 pesos te dieran piezas en plata y el Banco de México te lo tenía que dar. A partir de aquí se suspende ese canje. Entonces, si tú tenías billetes, ya no te los tenían que cambiar por monedas de plata. Para el último tercio de este año del 45, el 25 de septiembre, se deja o se suspende la exportación de plata, sobre todo para los individuos. Entonces, ya para la ciudadanía o para las empresas privadas, ya no se puede exportar plata para evitar que haya una sangría de este metal precioso hacia el extranjero. Entonces se ponen límites, se bloquea la exportación. 2 días después, el 27 de septiembre, se tiene que llegar a una decisión que aquí sí nos interesa mucho a los numismáticos. Se desmonetizan las monedas de 1 peso, de 50 centavos y las de 20 centavos de plata, la famosa serie del peso resplandor, del peso 0720, que había empezado desde 1920 y que pues para el 1945 estaba viendo sus últimos días. 2 días después, se ordena la recolección de toda la moneda desmonetizada. Y aquí es
O aquí vamos a recordar de la manera en que pensamos este módulo. A partir del 1 de octubre empieza un canje por cada peso de plata que se le entrega al gobierno, el gobierno te va a regresar 1 peso con 20 centavos en monedas de cobre o billetes. Bueno, Carlos, te voy a volver a preguntar. Ya no estamos en el año 2024. Vámonos al año 1945, los 2 últimos meses. Tienes 1 peso y te voy a pagar 1.20. ¿Aceptas la oferta o no la aceptas? Ya viéndolo desde esa óptica, fíjate que cambiar el metal precioso, más valioso, por algo, por una promesa, porque eso es lo que conlleva o corresponde al papel moneda, ¿no? Es una promesa. Algo fiduciario, ¿sí? Sí, exacto. Entonces sí, sí te hace dudar porque, sobre todo con la serie de antecedentes que han tenido México, ¿no? Me refiero al periodo revolucionario donde hubieron tantos y tantos papeles, moneda, que de plano, o sea, hubo demasía, hubo exageración y nunca estuvieron respaldados a la hora de cobrarlos, pues quedó en el aire todo eso. Entonces, volver a ese fantasma, ya en esa época ya me pusiste a pensar, a dudar. Y mucha gente lo dudó, por eso estas medidas tuvieron muy poco éxito. México tiene una tradición platista centenaria. Entonces, el hecho de ya no tener tus piezas de plata como estabas acostumbrado, de dejarlas ir por billetes o por piezas de cobre, además, el gobierno, a diferencia de lo que había ocurrido en 1935, que sí era obligatorio dar tus piezas de plata, en Estados Unidos, también a principios de los años 30, no podías tener más de cierta cantidad de oro en tu casa. No recuerdo si era 1, 2, 3 onzas de oro, y estaba prohibido tener más. Pues en esta ocasión, en 1945, no era obligatorio que cambiaras tu dinero. Entonces, si no te obligaban, ¿para qué lo tendrías que cambiar? Y seguía subiendo el valor internacional de la plata de 71 centavos, que como estábamos a inicios de ese año, ya se estaba 71 centavos de dólar por cada onza, ya estábamos llegando a casi $1.30 para cuando estaba finalizando ese año. Recordarás, Carlos, que dijimos que había en total más de 500 millones de pesos. No significa 500 millones de monedas de 1 peso. Hay que juntar las monedas de 20 centavos, 50 centavos y 1 peso. Había más de 500 millones de pesos en plata circulando. Solamente se logró recoger 75 millones, es decir, ni siquiera la quinta parte. Y para poner un ejemplo, solo ese año prácticamente era la cantidad de plata que se había puesto en circulación. Aquí tenemos una tabla en donde vemos en la primera columna, las diferentes denominaciones. En la segunda, la cantidad de piezas que se acuñó ese año, en miles de piezas. Entonces, en pesos, tenemos 37 millones de piezas, si le agregamos los miles. En tostones, tenemos 28 millones de pesos, es decir, el doble porque son piezas de 50 centavos. Ya para este momento no se estaban troquelando monedas de 20 centavos, porque se estaban realizando las famosas pirámides. Y vamos a ver cuántas piezas se lograron retirar. Se troquelaron 37 millones, pero se lograron recuperar 50. No significa que se recuperaron estos 37 millones, sino 50 millones desde los años, o monedas fechadas desde los años 20 hasta el 45. Entonces, en total se recuperaron 50 millones, 23 millones en piezas de 50 centavos, 561 mil pesos en monedas de 20 centavos y algunas piezas de cuproníquel, seguramente aquí porque ya eran años muy antiguos o piezas que se venían ya, que tenían mucho desgaste. Y de esta manera estamos finalizando una época, la época de los famosos 0720 Resplandor. Termina pues prácticamente 2 generaciones, los años 20, 30, 40, casi 3 generaciones, considerando una generación, un lapso de 10 años, de personas que utilizaron estas piezas. Y a partir de ese año, y como no era obligatorio, obviamente mucha gente no quiso aceptar el canje y se convirtió, aquí le decimos adiós a las piezas para convertirse ahora en piezas completamente de ahorro. Por eso,
las piezas de los últimos años de monedas de 20 centavos, 50 centavos y un peso de plata que se troquelaron en los años 40, 07, 20, son tan fáciles de adquirir porque no circularon, se atesoraron, se guardaron. Sin embargo, pues tenemos que utilizar nuevas piezas. 1946 se convierte en un año de transición. Como no hay monedas, no hay piezas que estén sustituyendo las anteriores, es necesario poner en circulación más billetes de un peso, que era la denominación más baja que estaba circulando y que ya se había logrado salvar la situación del 43, en donde no había ni una ni de otra y se tuvo que autorizar estos cheques del 43. Además, en el año 46, el gobierno estuvo dispuesto a pagar ya no 20, sino un peso con 47 centavos por cada peso ley 0720. Eh, Tuvimos lamentablemente una huelga de enero a marzo de ese año, del 47, lo que produjo una disminución en la producción de plata nacional. Así llegamos al 9 de septiembre, en donde el Congreso hace unas modificaciones para que en el diario oficial el 11 de septiembre saliera el decreto en donde se reforma, nuevamente tenemos una o otra ley monetaria en donde vamos a tener tres nuevas monedas. Es decir, a partir del 47 empezaría la producción, la circulación de tres piezas según este nuevo decreto. La primera es muy fácil, la de un peso. ¿Cuál es la moneda de un peso que que empieza a circular en este año, Carlos? ¿Recuerdas? El famoso cachetón. Perfectamente. Es una pieza con una ley 500. Además, disminuye el grado, el gramaje de plata, el gramaje de la pieza y el tamaño. En total, vamos a tener 7 gramos de plata pura. Ya no vamos a tener los 12 gramos que teníamos con los pesos 0720. Este es la pieza que mencionas, que se produce durante 3 años, el 47, el 48 y el 49. Las dos primeras piezas, 47 y 48, son piezas comunes, mucho más común el 47 y que el 48. Sin embargo, ambas piezas se pueden conseguir en todos los estados de conservación. Caso distinto es la fecha de 1949, que por muchas décadas se ha convertido en una de las piezas clave, no solamente en las denominaciones de un peso, sino en todas las piezas de México siglo XX. Aunque en los últimos años, quizás desde los años finales de los 80, cada vez es más común, más frecuente encontrarse estas piezas. Vamos a detenernos un poquito en la pieza del 49. Si ustedes entran a Facebook y buscan la Sociedad Numismática de Monterrey, ahí van a encontrar mucha divulgación que hace esta sociedad. Dentro de ellas, en particular, hay una conferencia que se realizó en su famoso aniversario denominado El Mitote. En este caso fue del año pasado, el Mitote Numismático 2023. En su último día, el día quinto, hubo una conferencia. De esa conferencia saqué esta imagen que están viendo del lado izquierdo, dada por el doctor Luis Gómez Guishner, que se llama El mitote del peso de 1949. Es una conferencia que vale muchísimo la pena ver. No necesitan ser socios de esta agrupación, aunque valdría la pena hacerlo, para poder disfrutar esta conferencia del catedrático, del gran estudioso, del escritor y compañero de nosotros, doctor Luis Gómez Guishner. No tiene perdición ningún minuto de esa conferencia. Pues él nos estaba explicando que del peso del 49 vamos a encontrar prácticamente tres variedades, diseños, tipos. El primero es el que genuinamente se troqueló en ese año, 1949, del cual podríamos decir que son 4 millones de piezas. 4 millones de piezas troqueladas en ese año. Ahorita vamos a hablar de por qué sería escasa esa pieza. Luego, parafraseando al doctor,
A finales de los años 70, a principios de los años 80, se troquelan con los mismos troqueles el peso de 1949, pero se le da un nuevo terminado, el terminado proof, que es la segunda imagen que estamos viendo. Hay que recordar que la primera pieza proof que tenemos como tal en el cono monetario de México siglo XX se da en 1974, con una pieza de 10 pesos, las famosas tuercas de Hidalgo. Entonces, para el 49 todavía no teníamos la tecnología, a lo mejor la capacitación para hacer piezas proof. El doctor nos comenta que esto no se hizo realmente en esa época, sino se hizo a finales de los años 70, en los años 80 y dentro de Casa de Moneda. Pero a la vez se hizo unos nuevos dados, intentando conservar los detalles lo más fieles posibles al diseño original en los años 80, en donde ya tenemos variedades, ciertas variedades, pero que también es una pieza que salió de Casa de Moneda. Entonces podríamos decir que por lo menos tenemos estas tres variedades, todas emitidas en Casa de Moneda en épocas diferentes. En la parte de abajo nos explicaba que esa pequeña fisura que tiene el último dígito, el último 9, no es la única manera o no es el hecho de que una pieza no lo tenga no es sinónimo de que sea una pieza falsa, derivado, entre otras cosas, de estas variedades. También desmitifica lo que hasta los años 80 era muy común encontrar en información numismática, que de estas 4 millones de piezas realizadas en 1949, 2 millones de piezas se habían realizado en Estados Unidos. Hay quienes decían que 2 millones se habían realizado en Denver, otros catálogos indicaban que había sido en San Francisco. El doctor, apoyado de su investigación, en específico de las memorias de Casa de Moneda del ejercicio 1949, nos demuestra que esas 2 millones de piezas se refieren a la imagen que estamos viendo del lado derecho. El gobierno de China en 1949 le había pedido al gobierno de México que se realizaran un pedido de poquito más de 10 millones de piezas, casi 10 millones y media de piezas de estos pesos, del famoso peso fuerte, para que circulara en ese país oriental. México solamente pudo hacer 8 millones y esa pequeña fracción, casi 8 millones y medio, y los 2 millones y medio que no pudo hacer son los que se realizaron en Estados Unidos. Por eso estaba esa confusión de si el peso 49, 2 millones de piezas, se habían realizado en Estados Unidos. La respuesta es tajante, no. Las piezas del cachetón del 49, como se le conoce a esta pieza, a este peso, se realizaron en su integridad en México. Y la que se hizo en Estados Unidos, 2 millones de piezas, es la que se iba a exportar a China, el peso fuerte, con una fecha de 1898. ¿Por qué sería rara o escasa la pieza de 1949? Y aquí, Carlos, seguramente tú tienes algunos comentarios. Es una pieza que, aunque muchas personas no coleccionan en México siglo XX, seguramente han llegado a escuchar, a nombrar y apuesto más de uno a desear que forme parte en su colección. ¿Por qué sería escasa esta pieza? ¿Tú qué crees, Carlos? Bueno, hay una diferencia muy marcada en cuanto a la acuñación. Me refiero a la cantidad de piezas respecto a las A las diversas fechas, anteriores. a las 47 y 48. Mira, para dar el dato, en el año 47 se hicieron 61 millones de piezas, en el 48 casi 23, vamos a decir que a la mitad, y en el 49 4 millones. Pero aún así son 4 millones de piezas. Sí, de estas piezas, por ahí hay noticia de que se fundieron en su mayoría, que no circularon. Esto también es correcto. En las propias memorias se indica que 15 millones de pesos se fundieron entre piezas que había en Casa de Moneda. 15 millones de piezas fueron fundidas para realizar las nuevas monedas que iban a empezar a circular a partir de 1950. Lamentablemente no se tiene la información
de estas 15 millones, estos 15 millones de pesos, ¿a qué fechas correspondían? Si eran parte o casi en su integridad los 4 millones de las piezas del 49 o gran parte fueron del 47 y 48, hubo una distribución. Entonces, ciertamente, Carlos, este dato es muy bueno y muy desconocido. Dentro de Casa de Moneda se fundieron piezas para la nueva pieza que iba a sustituir a este famoso peso cachetón. Y tenemos otras hipótesis. Algo que es real es que en el mes de enero, febrero y marzo de 1949, la producción de estos pesos se mantuvo de una manera, vamos a llamarla equitativa y congruente con lo que se venía haciendo en años anteriores. En enero, febrero y marzo, en promedio se estuvieron haciendo entre 1 millón y 1.500.000 piezas. Pero en marzo viene nuevamente un gran incremento del valor de la plata. Aquí ya tenemos muchos incrementos consecutivos en el 43, en el 45, luego nuevamente en el 49. Pues bueno, en el 49 hay un incremento mundial en el precio de este metal y por lo tanto se tiene que frenar por completo la producción de estas piezas porque el valor de la plata superaba el valor el valor facial de la pieza. Es decir, era más costoso hacer una moneda de 1 peso por el contenido de plata que el valor que representaba. Entonces, en marzo se tiene que dejar de realizar. Existen rumores que algunas piezas salió un costalito de 200, de 500, de 1.000 piezas. Esto jamás se ha comprobado. Hay quienes dicen que fue en el norte, otros que fue en el sur. La verdad es que no se sabe a ciencia cierta. El mismo doctor Luis Gómez Guisner es de la opinión que algunas piezas llegaron a circular, posiblemente las que salieron algunas de las piezas que salieron en el mes de enero y que empezaron a circular a finales de ese mes, entre febrero, posiblemente a inicios de marzo. La verdad es que fueron muy pocas piezas, pero es una realidad. A mí me consta un caso en una tienda numismática del centro de la Ciudad de México, que está muy, muy cercana al Zócalo, en donde a finales de los años 90, miento, durante la década de los años 90, esto me lo comentó una trabajadora de esa tienda numismática, les llegó más de 5,000 de estos pesos y a manera de recompensa y un tanto en broma, el dueño de la numismática le dijo a sus trabajadoras: quien encuentre una moneda del 49, les voy a dar, creo que 2,000 pesos de esa época. Y una de las trabajadoras logró encontrar una pieza del 49. Entonces, es un hecho que estas piezas sí llegaron a circular. No es de que hayan salido o que todas hayan salido de manera ilegal o que fue una bolsa perdida, porque sí existen piezas circuladas o que se encontraron entre piezas de otros años. Pero sabemos que no salieron a circulación todas. Yo soy de la opinión de que esta pieza sigue siendo una pieza clave, posiblemente no tan escasa. Sin embargo, hemos visto que su precio se ha mantenido. Es muy difícil encontrarlo en el mercado en un valor inferior a los 40,000 pesos, es decir, unos 2,000, $2,500. Casi siempre la vamos a ver entre los 40,000 y los 60,000 pesos, dependiendo su estado de conservación. Estas piezas son muy difíciles de determinar su grado, son muy engañosas, porque por un lado tenemos la efigie, el perfil de un Morelos muy débil, pero del otro lado, por la parte del águila, tenemos una águila muy bien troquelada. Entonces, cuando la vemos del lado del águila, podríamos decir que es una pieza que está en un altísimo estado de conservación. El desgaste más bien se da en la parte del cachete o la mejilla de Morelos, en donde nos tenemos que enfocar y no creer que la pieza que estamos comprando es una pieza sin circular. Digo esto porque el precio entre una pieza circulada en un AU, en un casi sin circular, a una pieza graduada en un MS 61, 62, es muy grande. Estamos hablando de una diferencia de por lo menos $500, casi siempre mayor a $1,000. Entonces, tengan mucho cuidado cuando adquieran esta pieza. Además de que existen muchas falsificaciones. No nos metemos tanto al tema de falsificaciones porque no es tema de este módulo, pero sí que tengan cuidado porque posiblemente el peso de 1949 sea de las piezas más
tanto falsificadas como alteradas. Falsificadas es cuando toda la pieza es completamente falsa, a veces fundida, a veces troquelada, pero con troqueles que no corresponden, o alterada, es decir, le quitan el último dígito y le colocan otro dígito, alteran una pieza original para cambiarle elementos y hacerla pasar por otras. Pero muy bien, Carlos, esta es la moneda de 1 peso. Luego tenemos la moneda de 5 pesos. ¿Recuerdas cuál pieza es? Esta sí está un poquito más complicado. Fácil para los que llevan México siglo XX, pero para quienes no, es un poquito más complicado. Entonces, ¿podrías recordar cuál es la pieza de 5 pesos? Que además es la primera ocasión que en México circula de manera oficial una moneda de 5 pesos en plata. En la Revolución tuvimos algunos casos, pero no de manera o a través de Banco de México. Claro que sí, la famosa ferrocarril del sureste. Cerca, cerca, muy cerca, pero no, porque el ferrocarril es de 1950. Ah, Y ¿de qué aquí año estamos, dices entonces? y estamos hablando del 47, porque este decreto del 11 de septiembre Ah, ok. del 46 habla de una nueva moneda de 1 peso, una nueva de 50 centavos y también por primera ocasión una de 5 pesos, que iban a empezar a circular a partir del 47. ¿Recuerdas? Son las de Hidalgo, Hidalgo Chico, ¿no? No, porque esas empiezan a partir de Ah, mil no, esa novecientos fue la cincuenta y uno. 54. Sí, tienes razón. Ah, Digo, está un poquito más complicada para los que no lleven México siglo XX. es que yo Antes, no llevo Carlos, mira, te voy México. a, te voy a mostrar algo A antes ver. de presentarte cuál es la pieza. Esta es la pieza que no fue. Oh, ok. Este fue un diseño que no se aprobó Ujú. de esta moneda de 5 pesos. Aquí podemos ver la Pero plata vamos a que está quitar. conforme al decreto, son 30 gramos, una ley 900 de 1947. Esta hermosa luna, perdón, esta hermosa águila realizada por Manuel Luna Negrete, padre, bueno, Luna Negrete padre, eh, que es muy característica de esta época. Hubo una probabilidad muy alta, Carlos, de que esta moneda fuera la que estuviera circulando. Entonces, entiendo este módulo no es de pruebas, pero siempre vale la pena mostrar ciertas piezas que hubiéramos podido haber tenido en nuestras manos. Esta no fue. Te voy a mostrar la que se te estaba yendo de la mente. A ver. Aquí está, Oh, mira. el Cuauhtémoc, El que bueno, Cuauhtémoc. por tercera ocasión tenemos a un personaje histórico y por primera ocasión tenemos a un personaje prehispánico. Nos referimos al Cuauhtémoc, que circuló por más años, pero que se realizó en 1947 y en 1948, porque como ya es tradición, cada 2, 3, difícilmente más de 5 años, tenemos un problema económico nacional, casi siempre internacional, que nos obliga a irle quitando plata a nuestras monedas. Entonces, esta es la moneda de 5 pesos. Ok, ok. Cualquiera de las dos piezas son fáciles de adquirir. No nos va a costar mucho trabajo encontrarlas. Las del 47 se hicieron menos piezas, 5 millones, frente a 26 millones que se hicieron en el 48. Sin embargo, ambas piezas son conseguibles, prácticamente valen por el valor del metal que tienen, más una prima que difícilmente va a superar un 10%. Eh, no nos detenemos entonces en esta pieza. Pero Carlos, ya tenemos la de 1, ya tenemos la de 5 pesos. Ahora, ¿recuerdas cuál es la moneda de 50 centavos de plata que tendría que haber circulado a partir del 47? De 50 Ya no me pongas cara de que ya no me preguntes porque no No, sé. no, no, yo encantado. A mí me encanta eso porque te ejercita la No te voy a mente. decir algo. Te apuesto que casi nadie lo sabe. La respuesta que viene casi nadie lo sabe. Así es de que puedes poner esa cara. No, pues adelante, ya no dejo en suspenso. A ver, muéstranos. No, no, no. Intenta imaginar. ¿Cuál es 50 la moneda de 50 centavos. centavos que tendría que estar bajo este decreto? Es más, si Pues tienes a la mano de ley un catálogo, 900. puedes hacer, puedes usar acordeón. Aquí está, a ver, vamos. Exactamente. 50 centavos, 1947, 48, 49, si tú gustas. Ya tenemos el peso cachetón, ya tenemos el 5 pesos de Cuauhtémoc. Mm, 50 centavos.
Y aquí, para las personas que Oh, nos estén acompañando en la transmisión en vivo o cuando lo estén viendo, vamos a darle también ese par de minutos para que intenten recordar, incluso adivinar qué no, no pieza de viene. 50 centavos. No viene, viene la de 1950 y 51. De otras fechas se dejaron de acuñar en el 45, de 50 centavos, Resplandor. ¿No viene Pues otro? mira, aquí tenemos, Carlos, eso, ¿qué pasó entre el 45 y el 47? Ya le estamos empezando a dar respuesta. En esa primera imagen con la que empezamos, con el peso se troqueló en demasía en el 43, 44, 45, de repente ya no hay nada. Aquí ya Ujú. estamos viendo qué pasó en esos años de transición hasta llegar a las monedas que están circulando. 50 centavos, tenía que ser de plata, con una ley 500, 7 gramos en total, por lo tanto 3 gramos tenían que ser de plata. Te voy a mostrar la que no fue y que fue un diseño realizado en el 45. A ver, ¿qué? 50 centavos 1945 con la seca en la parte superior del águila. Rarísima, solamente he tenido yo esta pieza y lamentablemente la tuve que vender casi al día siguiente. Es una muy triste historia y lo malo de ser comerciante y coleccionista, ver una pieza tan rara y no podértela quedar es un martirio. Pues bueno, por lo menos puedo decir que la pude tener en la mano en una sola ocasión. Esta moneda es de níquel, no corresponde al decreto, además que es de 1945. ¿La conocías, Carlos? No, es la primera vez que la veo. Fíjate que tengo un libro de pruebas y jamás me ha asomado, ¿eh? Entonces, soy Vale muy mucho la curioso. pena. El trabajo, la investigación que realizó nuestro compañero es muy, muy, muy bueno, ¿no? Entonces, vale la pena como referencia el trabajo que hizo Pablo Luna. Su libro es genial, es buenísimo. Pero sí reconocerás el diseño de Juárez, porque ese mismo diseño va a aparecer posteriormente en las Sí, monedas sí, de 10 centavos. sí, sí, sí. Pero dijimos que esta es la que no fue. ¿Y por qué me detengo aquí? Porque aquí viene una historia que vale mucho la pena contar, Carlos. Esta es la que seguramente tendría que haber sido. Y esta sí no viene en el libro de Pablo. Puedes leer todas las leyendas. 50 centavos, 7 gramos, ley 500, realizada en México en 1947. O sea, tiene todos los elementos que el decreto decía. Ok. ¿Y por qué te estoy mostrando esta pieza? Varios compañeros seguramente la reconocerán porque esta fue una moneda bomba, fue una noticia muy mediática en el mundo numismático en plena pandemia, en agosto del año 2022. Carlos, permíteme contarte un poquito más de esta historia, Claro, porque adelante. fíjate que como numismático, ya sea como comerciante, ya sea como investigador, casi siempre como coleccionista, nos sacamos la lotería en muchas ocasiones porque llegan a nuestras manos piezas rarísimas, desconocidas. Podemos hacer descubrimientos, como ya lo hemos venido indicando. Recordaremos las dos secas en esta moneda de 2 pesos, una variedad muy, muy famosa que vamos a ver en las pirámides. Eh, Poder descubrir las sobrefechas de monedas de 1 centavo, de 1 peso, incluso en otras denominaciones que no estaban registradas, pues algo parecido ocurrió con esta pieza, Carlos. Esta moneda de 50 centavos se descubrió hace muy poquito tiempo. También fue durante la época de la pandemia y se descubrió por un compañero numismático que, bueno, no es mexicano, su nacionalidad es de Puerto Rico, habla el español como si hubiera nacido en la Ciudad de México. eh, es un muy buen compañero, sabe muchísimo. Y te voy a contar, Carlos, el chisme. Fíjate que él encontró esta pieza dentro de una colección que al momento de verla ni siquiera le tomó importancia. Había un álbum en donde venían muchas piezas y él compró todo el álbum por el valor prácticamente metálico en la mayoría de los casos, numismático solamente en las piezas que tenían una alta relevancia, pero no venían en sí, según recuerdo, como no los contó, no venían en sí grandes piezas.
Ya en casa, cuando empieza él a revisar lo que había comprado, ahora sí, se detiene en esta pieza que está con una tonalidad muy, muy rojiza. A lo mejor estoy recordando mal que en su momento incluso llegó a pensar que ni siquiera era plata. Posiblemente llegó a pensar que podría ser una pieza falsa, pero a la hora de ponerla en una lupa, se dio cuenta que tenía muchos elementos de una pieza auténtica. ¿Qué es lo que hace un numismático cuando tiene una pieza que parece auténtica, pero que está desconociendo? Pues se va a la información bibliográfica, pero no existe, no hay información en ninguna parte. Él tiene a la vez un gran amigo numismático que tiene su local establecido en el centro de la Ciudad de México y le muestra la pieza y le ofrece una cantidad, porque no saben ante qué están, muy, muy baja, pero lo suficientemente, vamos a decir, congruente ante algo desconocido. Te voy a inventar la cifra para no quemar a nadie. Vamos a hablar 5,000 pesos ante una pieza que puede ser falsa o no. Y vamos a hablar que a lo mejor él pretendía unos 10,000 o 12,000 pesos. Y aquí ya te voy a empezar a lo mejor a distorsionar la historia. Estoy intentando recordar lo más fiel posible a la versión que me contó directamente ambas partes. Como no estaba llegando a lo que él pretendía, obviamente intentando adivinar un precio ante una pieza que no sabemos ni siquiera si es original o no, dijo, no te preocupes, mejor me la quedo. Sí le vendió algunas otras piezas. Sigue investigando y llega a la información de lo que pasó en 1947 y el decreto de 1947 de septiembre de 1947 en donde se describe esta pieza. Y entonces aquí es cuando la historia se empieza a poner más interesante. Tiene una evidencia histórica y tiene una pieza que cuadra con ese sustento histórico. Y además, no existe información en ningún catálogo sobre esta pieza. Existe la versión de que los troqueles sí existen y posiblemente estén en el Museo Numismático Nacional. Y por lo tanto, ya no solamente tenemos un decreto, ya no solamente tenemos una pieza que tiene los elementos necesarios, sino además existen los troqueles. Hace una información todavía más exhaustiva, hace los decretos, va con expertos tanto en México como en Estados Unidos y empieza a hacer una gira de esta pieza, un gran descubrimiento. Realiza un artículo que se publica en Estados Unidos, se manda a certificar, se valida con las autoridades propias tanto en México como en Estados Unidos y esta pieza, Carlos, se manda a certificar con toda esta evidencia y se certifica y llega en un grado MS 62. Y bueno, este compañero estaba a punto de casarse y digamos de que no el niño, sino la boda venía con torta bajo el brazo, porque decide ponerla en subasta. Ya para este momento, una persona le había ofrecido 300,000 pesos en efectivo por la pieza, ya con todo este trabajo realizado. Pero él sabía que esta pieza tendría que valer muchísimo más, porque era un hecho con toda la investigación que realizó que no tenía ninguna otra pieza registrada. Es decir, estaríamos ante una pieza única, una pieza que no tendría que ser nada rara, porque según el decreto tendría que estar circulando y tendríamos que encontrarla casi como pieza del kilo, como pasa con los cachetones del 47 y 48 o los Cuauhtémocs del 47 y del 48. Algo similar tendría que pasar con esta pieza, pero no. Seguramente estaríamos ante una pieza única. Y Carlos la manda a subastar con la compañía Stacks and Bowers con un precio estimado de 10 a 20,000 dólares. Te voy a mostrar en cuánto se terminó vendiendo. 40,800 dólares. Entonces, Increíble. ¿qué es lo que estos son nuevamente otra evidencia de cómo la numismática nos da esos gratos, perdón, estos gratos billetitos de lotería para disfrute no solamente del coleccionista, del investigador, sino para toda la comunidad? Por eso esta pieza se volvió tan mediática casi a finales del año 22, Carlos, y quería presentártela. Esta era la pieza que seguramente tendría que estar circulando y no circuló. Bueno, ya prácticamente estamos finalizando.
La plata, insisto, en el 49 empieza nuevamente a subir, por lo tanto, tiene que haber un decreto del 29 de diciembre de 1950 en donde se indica que se dejan de acuñar las piezas de 5 centavos, bueno, la de un peso, ley 500, el peso, el famoso peso cachetón. Unos meses antes ya se había decretado que ya no se iba a seguir eh, realizando las monedas de 5 pesos de Cuauhtémoc, que ya no se está, que definitivamente no se habían realizado ni en el año 49 ni en el año 50, pero este decreto lo deja por sentado. Bueno, perdón, 2 meses antes ya había salido un decreto en donde el 5 pesos Cuauhtémoc ya se iba a dejar de realizar. Unos meses después, en diciembre, le íbamos a decir adiós al centavo, a ese centavo monograma que empezó en 1905 y que terminaría precisamente en 1949, a las moneditas de 5 centavos y 10 centavos que empezaron en 1936 y que terminarían en el 46, y el peso de 1947, 48 y 49, dando así a un nuevo cono monetario que iba a empezar con las monedas de un centavo y que terminaría con las monedas de 5 pesos. Aquí tenemos algunos diseños, la moneda de un centavo, obra de maestro Lorenzo Rafael Padre. También la de 5 centavos, que estás viendo aquí, la Josefita de 5 centavos en níquel. Se decreta una nueva familia de monedas de plata de 25 centavos, 50 centavos y de 1 peso, en donde la ley ya iban a disminuir tanto el gramaje, el diámetro y la cantidad de plata. La ley iba a ser ley 300. Tenemos la moneda de 1 peso que se realizó en 1950, la que sí aparece en los catálogos, la de 50 centavos que también aparece en los catálogos en 1950 y 1951, y la de 25 centavos, las famosas balancitas. Estas piezas, ojo, porque en muchas ocasiones se venden entre las piezas de níquel, estas tres en específico, porque no es fácil detectar que las piezas son de plata, sobre todo si no tenemos esta información de manera previa. Entonces, es muy común porque como las monedas no indican ni que son la plata, y ni que son de plata, ni la ley que tienen, que las podamos ver vendidas como metal industrial. Sobre estas piezas, la de 1 peso no es escasa, la podemos conseguir en un precio alto. Quizás es un poquito más complicada de conseguir que el peso 47 y 48, pero para nada es una pieza que sea imposible o que tengamos que tardar semanas o meses en conseguirla. La de 50 centavos, de igual manera, 50 centavos del 50 y del 51, ambas son fáciles de conseguir, un poquito más complicada, pero nada raro, la del 51. Y las balancitas se hicieron por 4 años, 50, 51, 52 y 53. Todas son conseguibles en perfecto estado de conservación. Quizá batallemos ligeramente con la del 51. Vamos a hablar con las de 1 centavo, que se realizaron de manera ininterrumpida desde 1950 hasta 1969. Prácticamente todas son conseguibles en estado sin circular. No vamos a batallar, las vamos a encontrar, quizá en todo caso con un poquito de carbonización, algunas manchitas, pero definitivamente con con un porcentaje muy alto de brillo original, salvo en tres excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Curiosamente, vamos a tener problemas de conseguir la moneda de 1965. La de 1965 es algo complicada. Posiblemente desde 1950 hasta 1965, la del 65 sea la pieza más complicada de todas las anteriores. Esto se debe a que a partir de ese año empieza a disminuir la cantidad de piezas acuñadas. Llegamos a tener un arranque con 12 millones de piezas en 1950. Llegamos a tener picos que superaron los 25 millones de piezas, pero a partir de 1960, a partir del 61, ya no volvemos a hacer más de 6 millones y casi siempre cada año iba disminuyendo. De esta manera, en el 65 se hicieron 2 millones de piezas.
El 66, aunque se hicieron menos, sí es más conseguible. El 67 se empieza a complicar, pero vamos a tener dos piezas que muchos coleccionistas no tienen en su radar y que sí son complicadas de conseguir. Me refiero al año 68 y 69, que para nada son piezas raras, tampoco podríamos decir que sean escasas. Yo las podría asemejar con las pequeñas espiguitas de 1970 y 1972, a ese mismo nivel de escasez. Quizá incluso sean más escasas las del 68 y las del 69 porque la pequeña espiguita ya de los años 70 ya no circuló tanto y de cierta manera, aunque cara, bueno, cara relativamente, es conseguible, pero la de 68-69 puede complicarse más. Terminamos esta plática con la moneda que estás viendo en la parte inferior derecha, la que mencionabas hace ratito, Carlos, que es la de 5 pesos del ferrocarril. El 27 de octubre de 1950 se hace el decreto por el cual se iba a realizar esta moneda, que podríamos decir que es la primera moneda conmemorativa que tenemos en México y que también circuló. Se realizó para la inauguración del ferrocarril del sureste que iba a conectar la Ciudad de México con la península de Yucatán. Una moneda con un diseño tan atractivo que muchos coleccionistas consideran a esta pieza como una de las más bellas de México siglo XX dentro de las piezas que circularon. Y se hicieron muy poquitas piezas. Los catálogos reportan 200,000 y luego que se fundieron 100,000. Era una pieza difícil de conseguir, posiblemente hasta antes de la década de los años 2000. Nunca ha sido una pieza estrictamente cara. Casi siempre se ha evaluado entre los 50 y los $150, pero a partir del año 2000 cada vez empezaron a salir más piezas. Por el año 2005-2007 salió una acumulación muy grande de varias cientos de piezas, lo que ocasionó que, aunque el precio no disminuyera, muchos coleccionistas sí pudieran incluirla dentro de su colección. Actualmente, en un estricto brillante sin circular, es una pieza que está sobre los $125, es decir, unos entre 2,000 y 2,500 pesos. Cuando ya está certificada, puede aumentar unos 1,500 pesos más. Y de esta manera, Carlos, estamos finalizando este, este módulo con los años 50. En el siguiente vamos a hablar de los años 60, 70. Idealmente, vamos a continuar en el último módulo, o quizá penúltimo si no terminamos, los 70 y 80 para finalizar con la reforma monetaria del 92. Entonces, bueno, Carlos, ¿qué piensas? Te cambio tu 0,720 por un 20% más de lo que indica el valor nominal de la pieza. No, ya no. Ya con toda esta relación, obviamente ya es otra perspectiva. Qué agradable ver que a través del tiempo, la numismática siempre nos va llevando de la mano toda esta serie de sucesos, de estos fenómenos, inclusive económicos a nivel internacional, que incidieron en que nuestra moneda incluso se fuera degradando la plata, ¿no? Lo menciona ahorita sí, ley 0720 que por décadas estuvo acuñándose tanto en los pesos como en los centavos y que de pronto pues aparece por ahí el cachetón que es ley 500, ya se degradó el 0720 a ley 500 y después llegamos hasta un Morelos 300. que le dicen cuelludo, que es 300, ¿no? Y que también pues vimos por ahí la monedita de Cuauhtémoc Águila que cae, que también es ley 300. Entonces cada vez iba degradando la plata y no quedaría ahí. No me quiero adelantar, pero sí, los famosos tepalcates vinieron a dar el traste con toda lo que era la fama de la moneda mexicana, con tanto abolengo que tuvo tanta fama a nivel mundial nuestra plata y que de pronto se fue degradando de este modo. Toda esta serie de relación histórica acompañada de la moneda, pues le reitero el agradecimiento a Siddhartha y pues también hizo relación de la bibliografía que pudiera atenderse cuando no hay alguna justificación certera, ¿no? Y nos hizo por ahí dos buenas remembranzas, una de ellas en relación a la bibliografía que pudiera corresponder al cachetón del 49, la historia, pero también un módulo muy especial que nos regaló Luisito Gómez Gulsner
en la página de la Sociedad Numismática de Monterrey, que también puede considerarse bibliografía virtual, porque ahí nos lleva de la mano para entender un poquito también este tipo de fenómenos que tienen que ver nuestra historia numismática. Y ya para cerrar, pues obviamente, Y hay un estudio de Carlos Abel Amaya, específicamente del peso exacto, del 49. para ahí va precisamente que al relacionar la bibliografía, pues Carlitos Amaya no deja de lado todo esto. Aquí está de su autoría, un estudio especial del famoso peso del 49 y cómo identificarlo por ahí. Siddhartha nos decía que cuando está modificado, eh, es una pieza que puede considerarse auténtica, pero al verse modificado con fines fraudulentos, pues precisamente ya ahí incurre uno en la falsificación, entendida como tal, en una modificación para obtener un lucro que no corresponde a una pieza que pudiera estimarse de estas de las escasas, ¿no? Sí, pues esta anécdota me movió muchísimo. Yo no la conocía tal cual. Había rumores, obviamente, de que había llegado al local de nuestro compañero, ahí en el pasaje Pimentel, corren esa fortuna de que les llegan garbanzos de a libra, ¿no? Luego, entre la gente que vende metal, prefiere a que le den un poquito más y es cuando nuestros compañeros que tienen locales establecidos, pues reciben estas joyas, estos billetes de lotería, cachitos de billetes de lotería, y esto que nos acabas de relacionar era para mí totalmente desconocido. Qué bueno que la fortuna llamó a la puerta de esta persona y en un momento tan importante de su vida como fue el haber contraído matrimonio. Entonces, felicidades a esta persona. No tengo el gusto de conocerla, o a lo mejor sí, pero es parte de la numismática, de este tipo de anécdotas que nos van engrandeciendo y sobre todo, como tú dices, no fue un regalo para él, fue un regalo para todos los que nos gusta la numismática y el coleccionismo, ¿no? Gracias, Sid, por esta anécdota extra, que es una cereza maravillosa en un pastel muy sabroso que nos regalaste con este módulo 60. Hombre, gracias, ya me está dando hambre. Pues ya vámonos, ya ahorita ya es muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, de acuerdo al momento en el que estén viendo esta grabación. Y pues gracias, Sid, que tengas buen provecho entonces. Y quedamos No, pendientes. no, yo quiero ese pastel y esa cereza. Entonces, Bueno, ahí vamos a darle un postre a Siddhartha, ¿eh? Vamos a hacer una cooperacha. Gracias, Sid. Nos vemos en... gracias, Carlos. Gracias a todos. Hasta luego. Estén muy bien, descansen. Hasta pronto. Chao.